En Silicon Valley adoramos al fundador, al genio solitario en el garaje, pero hay un hombre que rompe esa regla. No fundó Microsoft, no escribió el código de Windows, no inventó el ratón, era un empleado, el empleado número 30. Sin embargo, hoy es más rico que casi cualquier fundadora en la historia. Es más rico que los fundadores de Google, más rico que el fundador de Oracle. Se llama Steve Ballmer, el exdirector ejecutivo de Microsoft y dueño del equipo de baloncesto Los Ángeles Clippers. El mundo lo recuerda por sus gritos, su sudor y por haberse reído del iPhone, pero esa risa esconde a una de las mentes financieras más astutas de América. Ballmer no construyó el producto, él construyó la máquina de hacer dinero. Él transformó el software de una curiosidad técnica en un monopolio que generaba efectivo una y otra vez, sin parar. Hoy vamos a analizar las 5 jugadas maestras de Steve Ballmer. Veremos cómo puso orden en el caos, cómo sobrevivió a una década perdida en la bolsa, mientras triplicaba las ganancias reales, y cómo hizo la mejor inversión deportiva de la historia. Y tienes que quedarte hasta el final, porque el suceso número 1 es la razón por la que es multimillonario. No es una inversión, es una negociación de un contrato en 1980 que debería estudiarse en cada escuela de negocios del mundo. El día que Steve Ballmer rechazó un salario seguro para apostar por el caos. Para entender a Ballmer, hay que saber que no es un techi, no es un técnico informático, es un matemático. Estudió matemáticas aplicadas y economía en Harvard. Trabajó en Procter & Gamble, vendiendo mezclas para pasteles. Su mente no funciona en bits y bytes, funciona en cuota de mercado. Cuando Bill Gates le llamó en 1980, Microsoft era un caos de programadores hippies. Gates necesitaba un adulto, necesitaba alguien que entendiera de negocios. Ballmer trajo la disciplina, pero su mayor talento fue entender que el mejor software no siempre gana. Gana el que tiene la fuerza de ventas más agresiva. Suceso número 5. La máquina de licencias, el foso empresarial. En los años 80 y 90, mientras Apple intentaba vender ordenadores bonitos a los consumidores, Ballmer se centró en algo mucho más aburrido y mucho más rentable: los jefes de tecnología de las grandes empresas. El suceso número 5 fue la construcción de la fuerza de ventas empresarial de Microsoft. Ballmer diseñó los acuerdos empresariales. No te vendía una copia de Word, te vendía una licencia para 10.000 empleados, por 3 años, con renovaciones automáticas. Esto es la creación de ingresos recurrentes, como una suscripción, antes de que existiera ese término. Ballmer encerró a las corporaciones más grandes del mundo en el ecosistema de Microsoft. El coste y el dolor de cabeza de cambiarse a la competencia era tan alto que nadie podía irse. Ballmer no construyó un producto, él construyó un peaje obligatorio para hacer negocios en el siglo XXI. Ese flujo constante de dinero financió todo lo demás. Suceso número 4. La década perdida. La mentira del precio de la acción. Cuando Steve Ballmer tomó el mando en el año 2000, heredó una pesadilla. La burbuja tecnológica acababa de estallar, y Microsoft estaba en el punto de mira de los reguladores por monopolio. Durante los siguientes 13 años, el precio de la acción apenas se movió. Wall Street llamó a esto la década perdida. Los analistas decían que Microsoft estaba muerta, que Apple y Google la habían matado. Ballmer era el hazme reír. Pero los analistas miraban el gráfico equivocado. El suceso número 4 es la realidad financiera oculta bajo esa línea plana. Ballmer no estaba jugando a la popularidad, estaba jugando a construir infraestructura. Miren los números reales. Bajo su mandato los ingresos pasaron de 25.000 a 78.000 millones. Los beneficios se triplicaron. ¿Cómo? Ballmer hizo 2 cosas que nadie le agradeció en su momento. Primero, diversificación agresiva. Microsoft era solo Windows y Office. Ballmer forzó la entrada en el salón de tu casa con la Xbox, perdiendo dinero durante años, hasta crear un negocio multimillonario de la nada. Y segundo, fue el padre de la nube. Todo el mundo le da el crédito al CEO actual, Satya Nadella, por la nube de Microsoft. ¿Pero quién creen que pagó por ella? Ballmer fue el que firmó los cheques gigantes para construir los centros de datos físicos cuando nadie creía en la nube. Nadella pilotó el coche, pero Ballmer construyó el motor y la carretera. Ballmer nos enseña la diferencia crítica entre precio y valor. El mercado, o sea, Wall Street, es una máquina de votación a corto plazo, se mueve por modas. Pero es una máquina de pesar a largo plazo, se mueve por beneficios reales. Ballmer ignoró los votos y se centró en el peso. Convirtió a Microsoft de una acción volátil en una fortaleza financiera segura. Protegió el dinero con una armadura de hierro, permitiendo que la empresa sobreviviera a sus propios errores y tuviera fondos ilimitados para reinventarse después. Sin la década perdida de Ballmer, el éxito actual de Microsoft con la inteligencia artificial no sería posible porque no tendrían el dinero para pagarlo. Esto nos lleva a un debate brutal. Ballmer se rió del iPhone. Dijo que nadie pagaría $500 por un teléfono sin teclado. Fue por lo menos la peor predicción tecnológica de la historia. Muchos dicen que fue un fracaso como visionario,
pero como gestor de dinero entregó ganancias masivas. ¿Qué es más importante en un CEO? ¿La visión para ver el futuro, como Jobs, o la capacidad operativa para exprimir el presente, como Ballmer? ¿Qué prefieres tener, la razón o tener el dinero? Déjame tu opinión abajo. Suceso número 3. El dividendo de 2004. La devolución de capital. En 2004, Microsoft tenía un problema que toda empresa desearía tener. Tenía demasiado dinero, literalmente. Tenían tanto efectivo en el banco que no sabían qué hacer con él. Ballmer tomó una decisión histórica. El suceso número 3. Declaró un dividendo especial, un pago único, de $3 por acción. En total repartió $32 billones a los accionistas en un solo día. Fue el mayor pago de la historia corporativa. Esto demostró la madurez financiera de Ballmer. Muchos directores habrían desperdiciado ese dinero en compras estúpidas. Pero al devolver el capital, Ballmer admitió que la empresa había pasado de ser una startup de crecimiento a una empresa sólida y segura. Se ganó la lealtad de los grandes fondos de inversión y convirtió a Microsoft en el refugio más seguro del mercado. Suceso número 2. La compra de los Clippers, el trofeo de valor. En 2014, Ballmer se retiró de Microsoft. Tenía miles de millones en el bolsillo. ¿Qué hizo? ¿Comprar yates? ¿Comprar islas? No. Hizo la compra más ridiculizada del año. Pagó $2.000 millones por Los Ángeles Clippers, equipo de baloncesto mediocre que siempre había vivido a la sombra de los Lakers. Los expertos dijeron que había pagado una locura, que era el capricho de un rico aburrido. Se equivocaron. Ballmer entendió la escasez. Solo hay 30 equipos de la NBA en el mundo. Son activos únicos que no se pueden fabricar más. Además, compró justo antes de que los derechos de televisión deportiva explotaran de precio. Hoy, los Clippers valen más de $4.600 millones. Ha más que duplicado su dinero en algo que además le da función y estatus. Ballmer aplicó la mentalidad de monopolio de Microsoft a los deportes. Compró algo irreemplazable y simplemente esperó. Suceso número 1. La negociación de 1980. El contrato del 8%. Pero olviden los Clippers. Olviden la Xbox. La razón por la que Steve Ballmer tiene $100 millones ocurrió en una cena en 1980. Bill Gates le rogó a Ballmer que dejara la Universidad de Stanford y se uniera a Microsoft como gerente de negocios. Microsoft era pequeña. No podían pagarle mucho. Ballmer negoció duro. No quería solo un salario. Sabía que el salario te mantiene rico, pero tener acciones, ser dueño de una parte de la empresa, es lo que te hace inmensamente rico. Negoció un salario base de $50.000 y entre el 5 y el 10% de la propiedad de la empresa. Finalmente, se acordó el 8%. Ese 8% es la clave, pero aquí está el verdadero secreto, la lección definitiva. Muchos empleados de los inicios de Microsoft, Google o Facebook recibieron acciones. ¿Sabes qué hicieron? Las vendieron para comprar una casa, las vendieron para comprar un Ferrari, las vendieron cuando la acción bajó un poco. Steve Ballmer no vendió. Mantuvo su posición durante 34 años, aguantó la crisis de las .com, aguantó la crisis de 2008, aguantó su propia década perdida. La riqueza de Ballmer no viene de ser un genio tecnológico, viene de tener el estómago más fuerte de Wall Street. Entendió el poder del interés compuesto mejor que nadie. Convirtió su participación de empleado en una fortuna inmensa simplemente por no bajarse del barco, incluso cuando el barco se tambaleaba. Conclusión: el poder de la permanencia. Steve Ballmer es la prueba definitiva de que no necesitas ser el fundador para ganar el juego del capitalismo. Vimos cómo construyó una barrera de ventas con las grandes empresas, cómo priorizó los beneficios reales por encima del precio de la acción, cómo repartió ganancias a los socios y cómo invirtió en bienes escasos como los Clippers. Pero sobre todo, nos enseñó que la lealtad y la paciencia, cuando se aplican a la empresa correcta, son las fuerzas financieras más poderosas que existen. No necesitas inventar la bombilla, solo necesitas negociar una parte de la compañía eléctrica y nunca vender. Ballmer perfeccionó la máquina corporativa y la producción en masa de software. Pero hubo un hombre que inventó el concepto mismo de la producción en masa un siglo antes. Un hombre que no solo creó un coche, sino que creó a la clase media para que pudiera comprarlo. Hablamos de Henry Ford. Haz clic aquí para ver cómo su obsesión por la eficiencia en la línea de montaje cambió la economía mundial para siempre, y por qué su negativa a innovar casi le cuesta su imperio. Hasta la próxima, sigan construyendo.